El representante permanente de Siria ante las Naciones Unidas, Bashar al-Jafari, dice que la mayoría de los terroristas que se negaron a salir del casco viejo de Homs son extranjeros. Las Fuerzas Armadas continúan sus operaciones en diferentes partes del país para derrotar a los terroristas y destruir sus herramientas criminales. 14 civiles, entre ellos mujeres y niños, pierden la vida por un atentado terrorista con coche bomba en la localidad de Al-Walid, en la ciudad de Homs. El delegado permanente de Siria ante las Naciones Unidas, Bashar al-Jafari, ha afirmado que las delegaciones francesa, británica y estadounidense en el Consejo de Seguridad facilitan información parcial, lo que perjudica al Consejo de Seguridad en lo relacionado con la situación en Siria. En una rueda de prensa celebrada después de la sesión del Consejo de Seguridad, que fue sostenida a puertas cerradas sobre la situación en la ciudad de Homs, al-Jafari ha calificado a la diplomacia confusa estadounidense, francesa y británica de rechazada y ha subrayado que esos países concentran sus intereses únicamente sobre la situación en el casco viejo de Homs y se olvidan del terrorismo apoyado por Turquía contra la localidad de Kasab y se aprovechan del Consejo con el fin de materializar una agenda apuntada contra ciertos estados soberanos miembros en la Organización de las Naciones Unidas. Al-Jafari ha explicado que actualmente en Homs hay unos 2.000 terroristas, en su mayoría son extranjeros, y esto lo que impulsó a los delegados franceses a centrarse en la situación en Homs. Por último, al-Jafari ha destacado que el Consejo de Seguridad se gestiona de manera trillada, que no concuerda con las normas de la paz y la seguridad internacionales, por lo menos por parte de algunos países, reiterando la necesidad de aplicar presiones sobre los gobiernos que financian a los terroristas en Siria. El representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, Vitaly Churkin, ha manifestado que los países occidentales han negado la adopción de una declaración de prensa emitida por parte del Consejo de Seguridad sobre la situación en Homs. Churkin, después de la sesión sostenida en el Consejo de Seguridad, ha añadido que Gran Bretaña presentó una propuesta para adoptar una declaración sobre la situación en Homs. Sin embargo, se negaron a adoptar elementos muy esenciales en la declaración, relacionados con el llamado de Rusia a apoyar la reconciliación local, así como se negaron a apoyar la reanudación de las conversaciones de Ginebra. En la ciudad de Palmira, en el campo de Homs, las autoridades locales hallaron en una finca una colección de piezas arqueológicas que se remontan a la etapa entre el siglo II y III. Tras examinar las piezas robadas, se comprobó que son partes de un sarcófago sobre el cual se encontraba una media estatua de una dama palmireña. Seguimos en Homs, donde 14 ciudadanos han perdido la vida y otros más han resultado heridos por la explosión de un coche bomba cerca de la mezquita de Bilal al-Habashi a la hora de salida de los fieles de la oración del viernes. En la ciudad de Homs, el ejército y las fuerzas armadas avanzan hacia el barrio Hamidiyya a través del eje del Valle al-Sayer, en los barrios del casco viejo de Homs, e imponen su control sobre importantes edificios de dichos barrios y sobre la iglesia de San Miguel, que fue objetivo de sabotajes y agresiones por parte de terroristas. Una fuente militar informó que unidades del ejército acabaron con un gran número de terroristas en los barrios de Al-Layramun, Al-Rashidin y Al-Zahur y en las localidades de Khan al-Asal, Khan Touman, Al-Ramusa, entre otros más, y destruyeron varios vehículos equipados con ametralladoras pesadas.
Paralelamente, otras unidades del ejército frustraron un intento de infiltración de grupos terroristas desde la zona de Barakat al-Arman hacia las zonas seguras en la ciudad e infligieron muertos y heridos en sus filas. Y en la campiña de Idlib, destacamentos del ejército aniquilaron a terroristas en las localidades de Al-Teibat, Al-Rami, Benesh y Kafr Haya, entre otras más, mientras que en la campiña de Hama el ejército destruyó refugios de terroristas en las inmediaciones de los pueblos Murek y Kafr Zeta y acabó con gran número de terroristas. Asimismo, unidades del ejército destruyeron depósitos de municiones y cohetes en la zona de Salma, en la campiña norteña de Latakia. Y en la provincia de Dera, unidades del ejército frustraron 2 intentos de infiltración de grupos terroristas que intentaron atacar algunos puntos militares en Dera al-Balad e infligieron muertos y heridos entre sus integrantes. Por otra parte, otras unidades aniquilaron a una banda terrorista armada que intentó atrincherarse en la localidad de Al-Herat y a otras bandas terroristas en varias localidades, entre ellas Ataman, Al-Misefra, Dael, Yasem, y destruyeron sus herramientas criminales. Unos días después de instaurar la seguridad y la estabilidad en la localidad de Maalula, se inician los servicios de rehabilitación de la infraestructura para el retorno de los habitantes a su ciudad y a sus hogares. El ministro de Energía Eléctrica, Imad Khamis, y el gobernador de Damasco Campo realizaron una gira para inspeccionar los trabajos de dichos talleres que se esfuerzan por la reconstrucción de Maalula y Siria. En Irak, 3 civiles perdieron la vida y otros 5 resultaron heridos por la explosión de una bomba colocada en la acera de una calle en el mercado de la capital, Bagdad. Asimismo, las Fuerzas Armadas iraquíes aniquilaron a 20 terroristas pertenecientes al denominado Estado Islámico en Irak y el Levante, liderado por el terrorista Abu Bakr al-Baghdadi. De igual manera, detuvieron a otros 26 en las provincias de Saladino y Al-Anbar. Y en la provincia de Diyala, violentos enfrentamientos se produjeron en los barrios orientales de la ciudad entre el ejército iraquí y terroristas del denominado Estado Islámico en Irak y el Levante. Se anunció ayer el fallecimiento del novelista colombiano y ganador del Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, en la Ciudad de México a la edad de 87 años. García Márquez es calificado entre los escritores más populares en lengua española desde la época de Miguel de Cervantes en el siglo XVII y ha logrado una fama literaria muy amplia. Al aceptar el Premio Nobel de Literatura en el año 1982, Márquez calificó a Latinoamérica como una fuente de creación insaciable, llena de tristeza y de belleza. El difunto famoso novelista ha sido también famoso por su novela 100 años de soledad, de la que se vendió más de 30 millones de ejemplares y fue publicada en el año 1967. Entre sus obras más famosas se destaca El amor en los tiempos del cólera, Crónica de una muerte anunciada y El general en su laberinto. García Márquez nació en Aracataca, que es un pequeño pueblo cerca de la costa del Caribe de Colombia, el 6 de marzo de 1927 y ha vivido en México cerca de 30 años. El representante permanente de Siria ante las Naciones Unidas, Bashar al-Jafari, dice que la mayoría de los terroristas que se negaron a salir del casco viejo de Homs son extranjeros. Las Fuerzas Armadas continúan sus operaciones en diferentes partes del país para derrotar a los terroristas y destruir sus herramientas criminales. 14 civiles, entre ellos mujeres y niños, pierden la vida por un atentado terrorista con coche bomba en la localidad de Al-Walid, en la ciudad de Homs.